Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Restablecer la democracia. Las leyes violaban la Constitución. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. En compañía de las plataformas que ustedes conocen y permanentemente las saludan, plataformas informativas de investigación periodística atinadas y premiadas con el aplauso social, vamos, señoras y señores, a describir a ustedes uno por uno los casos ciertamente increíbles que se han producido en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días y en este escenario en las últimas horas. Nadie da certezas de cómo fugó Alvarado. Esto lo esperábamos e incluso lo anunciamos con notable escepticismo a lo largo de nuestro trajinar periodístico. Luego de 3 días de comparecencias de funcionarios y exfuncionarios, aún no hay responsables y se desconoce dónde está Fernando Alvarado. 3 días de comparecencias en la Asamblea y ninguno de los 8 funcionarios exministros que acudieron admitió responsabilidades en la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, acusado de delito de peculado. Sus explicaciones tampoco aportaron datos que permitan a los legisladores conocer la forma en que Alvarado se quitó el grillete o la persona que le ayudó en esta hazaña. Y la interrogante es, ¿quién fue? No, ¿quién fue? Bueno, vamos a comenzar este programa de información desde la capital económica del mundo, la ciudad de Nueva York, donde hemos ubicado, gracias a la mismísima gentileza del señor ministro de Hidrocarburos, el señor ministro de Energía, el ingeniero Carlos Pérez García, el hombre más confiable en esta coyuntura económica administrativa. Nos debía estar acompañando ya aquí el doctor René Ortiz, expresidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el señor doctor Luis Calero, pero los dos están entrampados en un conflicto de tráfico producido precisamente, creo que en el túnel, ¿no? Coincidencia. El túnel, pero es que hay 2 túneles, más el túnel por donde se fue Fernando Alvarado son 3. ¿Perdón? El Guayasamín es el del problema en esta mañana. Entremos con serenidad, con antojo de conocer circunstancias muy importantes y estimulantes, creo yo, para el interés de la República del Ecuador. Por algo está el señor ministro Carlos Pérez, a quien con mis oyentes yo le presento un saludo de bienvenida a esta
Este desafío diario que tiene la cadena Democracia de revelar cosas lamentablemente malas, pero entiendo que este momento de mucha ilusión, de mucha expectativa, esperanzadoras realizaciones que las está este momento liderando el señor ministro Carlos Pérez en la ciudad de Nueva York, la capital económica, como dicen, pues los mismos americanos de la Unión. Yo naturalmente la de cajón, ¿no? ¿Qué está cumpliendo este momento en el escenario neoyorquino, señor ministro? Muy buenos días. Antes de darle a conocer algunos puntos que nos son de enorme expectativa y de enorme curiosidad. Por favor, muy buenos días, ministro Pérez. Gracias por esta entrevista. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a su audiencia. Este momento me encuentro en un viaje personal. Estoy aprovechando para celebrar un año de nacimiento de mi nieta y por eso estoy por acá, Gonzalo. Bueno, señor ministro, queremos nosotros que tenga la gentileza de enterarnos, si cabe el término. Estamos ambicionando, estamos procurando llevarle al país a una suerte de activación constructiva de infraestructura en materia petrolera, en materia de energía eléctrica. El señor presidente le ha confiado a usted y usted le ha respaldado, o será la inversa, pero para agigantar el poder económico y productivo de nuestro país requerimos de verdaderas hidroeléctricas, nuevas, bien contratadas. No tenemos dinero, pero tenemos este momento posibilidades de arrimar el hombro con concesionarias del sector privado. A la energía que va a ser exportada le faltan exclusivamente estudios. Los planos del gobierno anterior entiendo que fueron inútiles por las deficiencias que hemos notado en la mayor parte de las empresas eléctricas o hidroeléctricas construidas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda cálculos que, habiendo sido los anteriores errados, las promesas de energía que hizo el expresidente Rafael Correa se quedaron cortas por fallas precisamente de planificación. Solo 3 de la anunciada hidroeléctrica operan, o de las anunciadas hidroeléctricas operan, y la capacidad de electricidad ofrecida, pues hasta este momento no se ha cumplido. Ahora el gobierno busca al sector privado para concluir lo que la administración anterior hizo mal y dejó en medio camino. Este sector de hidroeléctricas nuevas, nos gustaría que tenga la bondad de confiarnos sus primeros arreglos de carácter técnico, administrativo y especialmente económico. ¿Con quiénes vamos a actuar para el proyecto Cardenillo y el proyecto Santiago, por ejemplo, señor ministro? Gonzalo, buenos días nuevamente. El sector energético es un sector que requiere mucha planificación porque tenemos que mirar al futuro la proyección de la demanda que el país va a tener conforme su crecimiento se vaya desarrollando y conforme existan las necesidades industriales y de la sociedad. Dicho esto, el gobierno anterior hizo una planificación. Nosotros hemos analizado todo esto y venimos trabajando para revisar cada uno de los proyectos. Nosotros no queremos que suceda algo como lo que está sucediendo en Coca-Cola, por ejemplo, en donde tenemos una
hidroeléctrica que está diseñada para 1.500 megavatios, pero puede producir un máximo de 1.200 megavatios. Y eso significa inversión ociosa en los proyectos, porque la capacidad hídrica de la hidroeléctrica no es suficiente. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Estamos revisando los proyectos como los que usted menciona, tanto Cardenillo como como Santiago. Y Santiago, si bien originalmente estaba prevista para 3.600 megavatios, de acuerdo a los estudios preliminares que nosotros tenemos, estaría en capacidad de producir solo 2.400 megavatios. Si bien es una hidroeléctrica bastante grande, no es la hidroeléctrica que se había planteado originalmente. El señor presidente de la República en los próximos días estará anunciando que estos proyectos saldrán a licitación. Aún no tenemos obviamente designado contratistas porque eso tiene que licitarse, pero en el proceso de licitación tenemos dos opciones. Una, que nosotros terminemos el estudio técnico para justificar con los volúmenes y calidad de agua qué es lo que se puede hacer ahí. Y segundo, podría ser que la misma empresa ganadora en el paquete licitatorio se incluya una alternativa para que ellos preparen un estudio, presenten un estudio con la capacidad recomendada para esa hidroeléctrica. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Como digo, en las próximas horas y días el señor presidente anunciará el lanzamiento de estos dos proyectos. Cardenillo, que será un proyecto inicialmente estimado en 595 megavatios, y el segundo de Santiago, que sería un proyecto de 2.400 megavatios. Son inversiones importantes. Santiago está en el orden de los 2.580 millones de dólares. Sí. Más una línea de 500 kilovoltios de 500 millones, o sea, estamos hablando de 3.080 millones de dólares. Cardenillo, estamos hablando de una inversión de 1.160 millones de dólares. Entonces, son inversiones grandes. Ahora, yo lo que necesito comentarle a la ciudadanía, lamentablemente, la mayor parte de estos proyectos han sido hechos en la región hidrográfica del Amazonas, es decir, en la cordillera oriental. Hoy por hoy nosotros estamos por debajo del 10% de disponibilidad de recursos hídricos, lo cual nos ha puesto en una posición crítica. Ahí es cuando la planificación es importante, Gonzalo. Nosotros no podemos depender solo de las lluvias o tener problemas de estiaje en la cordillera oriental. La mayor parte de proyectos hoy en día, como Coca-Codo, Agoyán, San Francisco, Mazar, Paute, Sopladora, del Citanizagua, todos ellos están en la región oriental y tenemos unos pocos en la región occidental, pero inclusive este año están coincidiendo los estiajes en la zona oriental como en la costa, lo cual nos está poniendo en una situación crítica. Tenemos que complementar. El 85% tenemos hoy generación hidráulica. Tenemos que complementar con otro tipo de generación, por ejemplo, generación a gas, porque la disponibilidad de recursos hídricos por las condiciones globales cada vez son más escasas y tenemos que entonces estamos ya trabajando en una planificación para generación a través de gas natural, que es una generación realmente que funciona bien, es limpia, y ya tenemos el parque nuestro, que es el parque térmico, no en buenas condiciones. Habrá la necesidad de importar gas, inclusive porque en este momento existe deficiencia en cuanto a la capacidad de producción nacional de gas. No tenemos para cumplir las necesidades del mercado interno y tenemos que planificar la importación de gas natural. Así que el plan y el proyecto es complejo, pero bueno, estamos ahí para seguir
avanzando y buscar alternativas que le permitan tener al país suficiente disponibilidad de energía, que es lo que es el motor para nuestra economía. ¿Cuánto dinero estamos buscando y falta, digamos, para complementar las obras del sector eléctrico, señor ministro? Sí, efectivamente. Bueno, solo en estos dos proyectos estamos hablando de casi 5,000 millones de dólares. Tenemos por lo menos dos centrales térmicas que se requieren, una en el sector de Monteverde muy probablemente y la otra para reemplazar la de Guayaquil, que ya está en malas condiciones. Entonces estamos hablando de probablemente alrededor de otros 2,000 millones de dólares más para complementar las obras en esta primera fase. Y señor ministro, las empresas públicas están trabajando en convenios para que los campos petroleros también se abastezcan de energía eléctrica propia nuestra, menos costosa que la que provenga de los grandes campos hidroeléctricos. ¿A qué refiere este recambio que también piensan establecer en la línea de inversiones que se requieren y de innovaciones en la programación de instalar estos grandes complejos hidroeléctricos, si usted es tan amable en explicarnos? Sí, a ver, en el sector petrolero, en referencia a energía, estamos haciendo dos cosas. Una, conectándonos al Sistema Nacional Interconectado. Hay épocas del año donde nosotros tenemos exceso de energía y tenemos que usar esa energía. Entonces, se están haciendo el tendido de líneas, se está licitando, por ejemplo, la línea que va desde Xuxupindi hasta el ITT y de Xuxupindi a Cuyabeno. Esto va a permitir alimentar a las empresas petroleras con el Sistema Nacional Interconectado. Segundo, nosotros estamos utilizando ya el gas que por más de 40 años se vendió a la atmósfera. Este momento ya tenemos 95 megavatios generados a través de ese gas que se desperdiciaba, y para el primer trimestre del próximo año tendremos 125 megavatios conectados a este gas. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. También se están moviendo unos generadores que estaban en la costa ecuatoriana, tanto turbinas como generadores a combustión, para que funcionen a gas y que funcionen con crudo ecuatoriano. Lo que no queremos nosotros es importar diésel y generar con diésel. Eso le cuesta demasiado al país. Entonces podemos generar con petróleo, podemos generar con gas y obviamente podemos usar el Sistema Nacional Interconectado. Todo esto redunda en la reducción de costos de producción y evitar que salgan divisas del país por la importación de diésel. El cálculo de estiajes potenciales que se produzcan en una sola cordillera a la que hemos apelado, como nos explicaba anteriormente, hoy requiere de una especie de polarización para que tengamos estas dos, por ejemplo, estas dos hidroeléctricas nuevas a disposición de una emergencia en la otra cordillera, por ponerlo en esos términos, y para que nos entienda el público. Señor ministro, ¿estoy yo no correcto? No, Gonzalo, las hidroeléctricas Cardenillo es parte del complejo Paute, y la Santiago, como su nombre lo indica, es parte del río Santiago. Las dos también están en la zona oriental. Lamentablemente, como le digo, y estamos dependiendo demasiado de la vertiente oriental, y eso es un problema para nosotros, porque dependemos de que haya lluvias en esa zona. Tenemos que diversificar, y la forma que hemos visto, los proyectos térmicos son mucho más rápidos de implementar que las hidroeléctricas. Un proyecto térmico en menos de 2 años puede estar listo. Una hidroeléctrica son 4 a 6 años para que esté lista. Sí. Por ejemplo, Santiago tendría un importe de 3,000 millones de dólares, cercanamente 3,000 millones de dólares. Y el tiempo de construcción sería de 67 meses. ¿Está en lo correcto la nota periodística que estoy leyendo?
Son 72 meses Santiago y 6 años Cardenillo, Gonzalo. Ya. ¿Y de dónde va a obtener usted la inversión de 3.000 millones para Santiago? Estamos, como le digo, concesión. Vamos a licitar eso para empresas internacionales que quieran haber. Hemos hablado ya con varias empresas, por ejemplo, en China, que están interesadas en esto, pero queremos diversificar y ver otras alternativas. ¿Cómo cuáles? En Inglaterra hay, Corea hay, Estados Unidos, etcétera. Hay alternativas que estamos mirando. Los coreanos son empresas muy avanzadas en este tipo de equipos, así que también por ahí estamos mirando estas alternativas. Tendremos que ver quién presenta las mejores ofertas y los tiempos y que nos hagan buenos diseños basados en la cantidad de agua disponible que proyectamos. Esto hemos estado hablando con el ministro Cholango, porque hoy cada vez el estiaje, que antes era normalmente 2 meses y medio, en los últimos años tenemos estiajes de 4 meses y medio, y la calidad de agua es otra cosa que tenemos que revisar, porque el agua cada vez con todos los sedimentos y materia abrasiva que hay, las hidroeléctricas tienen que ser diseñadas de tal manera de que no se dañen con este tipo de características de agua. ¿Ha logrado usted detectar cuál es el modelo de concesión que quieren las empresas, los inversionistas? Porque el otro formato, el otro modelo de Correa les ahuyentó a los inversionistas porque había unas exigencias de índole patriotero, nada prácticas, de castigos, de preventas para el Estado, y esta gente que tiene el dinero, pues sí necesita otro género de estímulos que usted los está dando vía qué atractivos para las inversiones, señor ministro. Bueno, la ley nueva de impuestos ayuda mucho, eso es algo que se trabajó ya con el gobierno nacional, pero más que eso, Gonzalo, lo que las empresas quieren es estabilidad jurídica, o sea, que no se cambien las reglas de juego en medio camino. Una vez que se hace el análisis económico y técnico del proyecto, se definen las reglas. Estos son proyectos que son para 20, 25, 30 años. Entonces, si cada 4 años nosotros estamos cambiando las reglas de juego, nadie va a querer invertir en el país. Tenemos que tener una estabilidad. Eso es algo que se ha hablado con el presidente Moreno. De alguna manera nosotros poner candados en la estabilidad de estos proyectos. Cambiamos las reglas de juego y nos abrimos a que nos demanden en cortes internacionales. No hemos podido ganar juicios hasta ahora por ese tipo de demandas porque ellos tienen los documentos originales y cuando uno cambia las reglas de juego, obviamente eso causa problemas en cortes y hace que los inversionistas se ahuyenten. Nuestra responsabilidad es firmar tratados bilaterales para cuidar las inversiones extranjeras. Tenemos que trabajar eso con el Ministerio, con la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, de tal manera que haya esa seguridad jurídica. Luego de eso, es cuestión de sentarse a revisar los números, ya es un ejercicio netamente económico, en donde la rentabilidad para el proyecto, para el inversionista, tiene que competir con rentabilidad de otros proyectos a nivel mundial, y nosotros pagaremos a través de la tarifa que ellos cobrarían al usuario. Obviamente esa tarifa la controlamos nosotros porque no podemos permitir que las tarifas eléctricas se salgan de las manos. Y entonces ahí llega un balance entre tarifas, inversión, plazos, etcétera, y es simplemente un modelo económico donde se meten todos esos números. Señor ministro, con usted en el comando del sector energético, el presidente Moreno se apoya para pensar un gran espectro de obras que puede financiar la empresa privada internacional, especialmente los bancos que están estimando un petróleo a nivel mundial de $65 para el caso ecuatoriano. No sé cómo lleguen a costar en otros productores de petróleo, pero los bancos estiman un barril de crudo de $65 para Ecuador
en el próximo año. Y usted lo que va a necesitar, o el país más que usted, la administración Moreno va a necesitar 9.600 millones, según una estimación de Barclays, que serán las necesidades de financiamiento para el 19 de parte de Ecuador. 8.500 millones se calcula el Citibank, que será lo que necesita Ecuador para este financiamiento del 2019. Claro, el uno dice se necesitan como 9.600, casi 10.000. El otro dice se necesita un poco menos. Pero claro, habría que preguntar qué piensa el uno y qué piensa el otro. Me refiero a los bancos. Y usted en Nueva York seguramente está canalizando esta aspiración que tiene el presidente de crear un nuevo momento petrolero para nuestro país. Sigo insistiendo. ¿Con qué modelo de beneficio para los inversionistas que seguramente usted está tratando con ellos estos planes en la capital económica de los Estados Unidos, en Nueva York? Tenga la bondad, ministro. Gonzalo, como le comenté al inicio, yo estoy acá en un viaje personal, nada más, no estoy manejando agenda de Estado. Agenda de Estado, pero sí, nosotros lo que hacemos, mire, ya solo con el hecho de ver cambiado los contratos de petróleo a contratos de participación, el mercado se ha dado la vuelta y el interés de las personas y de las inversiones y de los bancos ha incrementado sustancialmente. Eso significa que nosotros tenemos que caminar con el mundo. Nosotros no podemos reinventar el agua tibia. Los estándares están dados, las empresas se sienten cómodas con ese tipo de modelos y eso es lo que estamos haciendo. Lo que hemos hecho es ajustar esos contratos para que no haya esas ganancias extraordinarias a favor de las empresas cuando el precio del petróleo pueda dispararse a números extremadamente altos. Los contratos ya prevén esa situación y automatizan con cualquier tipo de variación de mercado, y eso es lo que estamos buscando, Gonzalo. Lo último, señor ministro, ¿con qué noticia cuantitativa usted le ha hecho últimamente sonreír al presidente Moreno? Perdone que le pregunte de esa forma. Sí, las dos últimas noticias fueron, una de ellas, ya lo que hemos conseguido, 2.300 millones de dólares de inversión en 10 contratos petroleros en el ejercicio del señor presidente Moreno, y con la apertura de la ronda intracampo se prevé hasta marzo una inversión adicional de 1.000 millones de dólares. Yo creo que eso al presidente le llama la atención porque se da cuenta que el país es nuevamente atractivo. Existen otros intereses, como usted menciona, en la parte eléctrica, en la parte minera, pero tenemos que seguir trabajando en tener las reglas claras, las leyes claras, reglamentos claros, de tal forma de que todos sepamos a qué atenernos y no tener sorpresas inesperadas, que es lo peor para un negocio y para un inversionista. ¿Usted cuál es la idea? Y esto sí es lo último, pero me parece muy, muy importante. La idea de suscribir convenios de ayuda económica y de construcción, de edificación, de convenios para que los campos petroleros tengan energía eléctrica propia nuestra, menos costosa que la que provenga de las grandes hidroeléctricas que están con precios castigados precisamente por la uña brava que pusieron sus anteriores promotores. A ver, sí, como le expliqué, Gonzalo, estamos trabajando en la parte del Sistema Nacional Interconectado, que es energía todavía muy competitiva, mucho más barata que generar por diésel. Diésel es importado, es caro, es ineficiente. Y segundo, estamos usando crudo y estamos usando gas que antes se venteaba, se quemaba en el ambiente. Eso nos ayuda a trabajar en la parte ambiental, que por cierto le comento, también estamos trabajando en proyectos de energía solar y proyectos eólicos, porque también tenemos que trabajar
en energías renovables. Ese es parte del portafolio que nosotros estamos trabajando. El nuevo reglamento de Arcon, por ejemplo, ustedes verán, Arconel, en los próximos días, Arconel, ustedes verán que ya de acuerdo al nuevo reglamento, si usted, Gonzalo, quiere ponerse paneles solares en su casa y alimentar su casa con eso, lo va a poder hacer. Inclusive, si le sobra energía, usted puede entregar al Sistema Nacional Interconectado y hacer un trueque para cuando usted necesite en horas que no le produzcan sus paneles, de tal manera que usted como un individuo puede beneficiarse de eso. Es algo que no había en los reglamentos y a partir de la semana pasada eso ya es viable, Gonzalo. Fantástico, me parece. Ese tipo de cosas que estamos haciendo. Ya, le quieren saludar, como es mi obligación, que le quieren saludar René Ortiz y Luis Calero, con todo respeto, señor ministro, y afecto, pues son hombres en los que confía el Ecuador. Tenga la bondad, doctor Calero, para no ir en el orden que establecí anteriormente. Con su venia, René. Sí, saludos, señor ministro, y habría sido un gusto conversar con usted por acá, pero en tratándose de actividades de orden privado no voy a cometer la falta de respeto de estarle haciendo algunas interrogantes respecto de lo que usted ha manifestado. No, yo lo que le deseo es una buena estancia en Nueva York y que regrese pronto por acá para poder conversar. Usted, en cambio, sí desearía preguntarle, exsecretario general de la OPEP, señor ingeniero René Ortiz. Muchas gracias, buenos días, licenciado Rosero. Permítame saludar a su distinguida audiencia y a nuestros distinguidos amigos que compartimos este panel, en particular a Carlos, con quien tengo una deferencia especial de amistad, y pasar a comentar directamente. Hay un plan. El país demandaba un plan. Sin la menor duda, todavía en lo económico estamos cojeando. Todos pensamos, o muchos pensamos, que no hay plan. Y por eso creemos que la economía pues, no flota. Los indicadores para terminar el año son malos, son muy malos, pero los indicadores para el 2019 son peores. Esto inclusive ajustado ya. Usted dice por ingresos versus egresos. Claro, y fundamentalmente no hay crecimiento. Pero en cambio, este tipo de... Por eso le decía, hay plan. Exactamente. No hay plan económico, no hay plan económico, pero hay plan hidrocarburífero, hay plan hidroeléctrico, fundamentalmente, hay plan de energías renovables, hay plan de minería. Y Alex también. Hay un plan. Esto hay que aplaudir, en el sentido de que quiere decir que mi amigo, el ministro, ha trabajado en esto porque no había nada. Definitivamente las cosas antes se hacían al azar. Si vamos a tomar esto otro, y se hagan, y sin licitaciones y sin nada, infringiendo la ley. Aquí tenemos un trabajo distinto que hay que resaltar. Segundo, resalta el ministro la seguridad jurídica, que hay que mantenerla. Y claro, necesitamos esa estabilidad. Ecuador es conocido en el mundo internacional como un país inestable jurídicamente. Es decir, el cambio de leyes y el cambio de regulaciones es un atropello uno con otro. Ya, pero eso es el pasado. Es bueno. No, claro, eso es bueno. Perdón, eso es lo malo. En el que usted intervino, inclusive. Correcto. No, mi pasado es muy lejano. El pasado que dañó el país es el de los últimos 10 años, ya. No el mío. Ya. El mío está muy atrás. Ya. Con todo respeto y consideración para usted y su distinguida audiencia. El modelo que plantea el señor ministro Pérez está atinado, está adecuado, estamos contentos. Estamos viendo, ¿no? El hecho de que él revela 10 contratos nuevos en el sector hidrocarburífero. Son los campos menores, campos pequeños, pero esta es la señal. La señal es buena, hay que
también analizar desde el punto de vista Hablando de regional. señales buenas, señor ministro, con eso terminaríamos. ¿Qué señales buenas nos puede transmitir? Perdón, buenos días, doctor, buenos días, ingenieros, ¿cómo están? Luis y René. Saludarles. Sí, las señales, como le digo, Gonzalo, son darle a los empresarios, a los inversionistas, una estabilidad, reglas de juego claras. Eso hace que vengan inversiones al país. Obviamente nuestro trabajo es definir que esas inversiones sean beneficiosas para el país y no aceptar cualquier cosa. Esa es parte de nuestras discusiones y obviamente que sean competitivas. Con la China, Correa con la China recogía cualquier cosa. Había muchos acuerdos uno a uno y se aceptaban términos que no son adecuados, lamentablemente, y eso es algo que nosotros estamos evitando. Para una adjudicación directa, nosotros necesitamos aprobación de la Presidencia de la República y debidamente justificada, y los casos son mínimos, casi nulos. La mayor parte se lo hace a través de concursos y licitaciones, de tal manera que sea muy transparente para el país. ¿Qué desafíos tiene con la China el Ecuador? Esto es lo último. ¿Qué desafíos tiene usted con la China y el gobierno ecuatoriano? ¿Cuáles son los instructivos del presidente Moreno con la China? Bueno, en diciembre el presidente Moreno visitará la China. Estamos tratando de limpiar todas las cosas pendientes que tenemos con ellos. Hay proyectos como Coca-Codo que tiene que ser limpiado. Ya estamos consiguiendo que se nos entregue una garantía bancaria para ese proyecto, de tal manera de asegurarnos de que el proyecto funcione y si no funciona se hagan responsables. Tenemos que resolver problemas de una cantidad de proyectos hidroeléctricos y térmicos que fueron terminados unilateralmente. Estamos trabajando en las preventas petroleras, que nos ha costado un gran esfuerzo tratar de ir avanzando en eso. No ha sido fácil porque una de las cosas que queremos precautelar, como dije, es la seguridad jurídica. Entonces, mal podríamos dar por terminado esos contratos unilateralmente, pero sí se ha abierto la puerta para que nos sentemos a conversar en la mesa y mejorar las condiciones de esos contratos. En minería tenemos problemas también que tenemos que resolver porque hay empresas de todo tipo, hay empresas buenas chinas y hay empresas que no son tan buenas y que tienen problemas que tenemos que ir resolviendo con ellos. Entonces, son varios los asuntos, pero yo creo que hay una predisposición de las empresas chinas y del señor embajador chino de ayudarnos a resolver estas cosas, más aún con la visita del presidente a China en diciembre, donde se espera que las cosas hayan vuelto a su cauce normal y se puedan conversar de otros proyectos y no resolver problemas pendientes. Señor ministro, muchas gracias por habernos atendido. Creo que hemos refrescado la perspectiva que tiene la nación sobre su gestión. Hemos puesto fresco los proyectos que usted está a este momento impulsando. Y bueno, por la circunstancia que nos viene, que Dios nos bendiga a todos. Y una feliz permanencia en la metrópoli estadounidense, ministro. Muchas gracias por habernos atendido. Calero, buenos días. René, buenos días. Muchas gracias. Luis le dijo, René le dijo, de mí se olvidó un poquito. No, yo soy un anfitrión tranquilo. Muchas gracias más bien por el privilegio y el honor que me ha dispensado conversar con él. ¿Usted cree que este es un momento, doctor Calero, muy importante para el país petrolero, especialmente hidroeléctrico, especialmente vial, por todas las cosas, anuncios que no obstante la tragedia en que estamos, en cuentas oficiales, en cuentas, esto debo, esto pagaré y esto recibiré? Ahí estamos cojeando, no tenemos nada seguro.
Entonces el ministro está haciendo todo lo posible con su plan estratégico y urgente, más importante que el que le van a cantar plantillas, le van a cantar gente que solamente va a hacer bulto en el nivel asesor. A mí por eso me gusta, este es un funcionario pragmático, conocedor de los escenarios, especialmente financieros y de alta gerencia, en todo el ámbito, digamos, de operación y de ampliación energética que requiere nuestro país. Doctor Calero, ¿cómo le ve al señor ministro en esta conjugación de esfuerzos que él está anunciándonos? Bueno, Gonzalo, ahora sí que iniciamos formalmente la entrevista. Saludo a su audiencia, le agradezco por la entrevista y un gusto compartir con René Ortiz micrófonos. Mire, yo no le había dicho al ministro, lo señalé por consideración a él, porque se trata de sus minutos allá de carácter particular, ni en bien ni en mal. Y tampoco es que yo debo referirme a él como persona. Yo hago análisis sobre decisiones políticas en materia de energía, en materia petrolera fundamentalmente. Y yo debo comenzar diciendo que mi percepción es la de que debería existir una vocería única, por ejemplo, para el tema de energía y para el tema petrolero, porque escucharle al ministro Pérez es una cosa y escucharle al señor Cuesta, asesor del presidente, es otra cosa muy distinta. Porque si usted se refiere, por ejemplo, a la noticia, a la entrevista, a la crónica del Diario Expreso, usted tiene ahí unas connotaciones diferentes, como que prácticamente ya están adjudicados esos proyectos, por favor. Y se dice que el inversionista tendrá la obligación de entregar el 20% de la producción para que el país utilice y que el resto él va a exportar y que inclusive se va a encargar de la construcción de las líneas de transmisión. O sea, un proyecto prácticamente entregado, adjudicado. Eso dice el Diario Expreso. No sé si son expresiones del señor Cuesta o del señor ministro, pero yo por lo menos encuentro una contradicción. Redactadas por Javier Montenegro, que es un experto en estas materias, desde el lado periodístico. Ya, ahí dice eso. No sé expresiones de quién, a quién le corresponden esas expresiones, pero yo más pensaría que son del señor Cuesta antes que del señor ministro. Porque el ministro acaba de decir que están revisando la planificación, lo cual significa que no existe el plan aprobado. Y eso se refleja claramente cuando uno revisa la planificación cuatrianual que se presenta con el presupuesto del Estado. No existe. Y esa ha sido una de mis objeciones. Todos estos proyectos, ¿a propósito de qué? ¿Dentro de qué marco? Un marco de planificación energética que quiere conducirnos ¿a dónde y para qué? Mire. ¿Sí le puedo decir algo a la gente? Claro. Los proyectos ofrecidos por el gobierno anterior es los que estamos tratando. Sí. Y claro, el señor ministro Pérez dice, así encontré y así pienso que vamos a originar una inversión adecuada y una planificación reestructurada para lograr los objetivos que Correa solo nos dejó ofreciendo. Perfecto, sí, voy a eso. Entonces, la lógica impone que en una época de transición, porque no hay sino unos 2 años máximo, porque luego vendrán las elecciones, unos 2 años de gestión pura, y no es que en los 2 años se va a cambiar todo este esquema. Sí creo que deben concluirse y modificarse y rectificarse, hacerse todos los correctivos de los proyectos inconclusos, de los proyectos mal hechos, etcétera, etcétera. Y existe una contradicción que revela que la planificación o no existe o está mal hecha. Cuando decimos estamos dependiendo de la cuenca de la cuenca oriental, y que tenemos un estiaje bárbaro en determinado momento, y estamos apuntando a 2 proyectos, discúlpeme, Cardenillo y Santiago, que están en la misma cuenca. Por favor, una lógica elemental dice, no, vea, señor, primero solucione Toachi Pilatón, por ejemplo, que está en la otra cuenca, y que va a ayudar cuando haya estiaje en la oriental. Impulse proyectos para la otra cuenca. ¿No le parece, Gonzalo, que eso debería ser un elemento básico dentro de una planificación sensata?
Entonces yo digo, estoy de acuerdo con el ministro, dice, estamos revisando la planificación, claro, eso significa que no existe todavía un plan definido. Y entonces cuando haya un plan definido, y el mejor legado que podría darle el ministro Pérez al país es dejar reestructurado un plan de energía para aquí al 2040. A 30 años, dice. Pero por lo menos, pero como le estoy diciendo, pero para eso se requiere conciliar con los sectores de la producción. Para eso se requiere tener por lo menos una visión de cuál va a ser la matriz productiva, porque no puede estar desligada la matriz energética de la matriz productiva. Es decir, el Ecuador de aquí a 2040 que queremos los ecuatorianos, los distintos sectores. Hay una base, el gobierno anterior dejó una agenda energética planteada con ayuda de OLA, del PNUD, de algunos organismos internacionales, de cooperación internacional alemana, etcétera. Cojan, revisen eso. Y como se dice modernamente, socialicen. Discutan con los sectores empresariales, discutan con los sectores profesionales, con los sectores académicos, con los sectores laborales, con el país, con los sectores políticos, porque esa es una agenda que no debería moverse en función de los colores de los partidos políticos que estén en su turno, a su turno, haciendo gobierno. ¿Y qué hacemos con los planos de Correa? Planos. Vea, hay que terminar las obras. Hay que dejarle a punto Coca-Cola Sinclair, hay que destrabar Toachi Pilatón. Estas son las prioridades. Pero por supuesto, y en una época de transición no corresponde otra cosa que eso. Y lo que le estoy diciendo, Gonzalo, instrumentar, dejar definido un plan energético para el Ecuador del 2040. Yo creo que esa será la mejor contribución. Lo otro, ¿sabe a qué me suena, Gonzalo? A que hay un businessman en el gobierno. Hay un businessman que está por negocios, está para implantar determinados negocios. No me estoy refiriendo al señor Pérez. Hay un businessman que está queriendo implantar determinados... Un hombre de negocios. Pero claro, el hombre Buchanan está por ahí, por favor. Ya. ¿Usted no le identifica o no lo quiere identificar? No sé si usted ya lo identificó. Sí, un poquito. Pero... ya, yo también otro poquito. Pero si usted me ayuda... Claro, ¿cómo no? No, yo no voy a tener miedo, Gonzalo. Para mí el señor Cuesta está para hacer negocios, es mi percepción. Porque él, antes de ser funcionario de gobierno, asesor del señor Moreno, del señor presidente, fue con el señor Manafort con una carpeta de inversiones. Sí, y dijo, aquí tenemos 30.000, 40.000 millones. Y como en su momento le dijeron, mire, hay ciertas restricciones, después unos abogados muy solícitos dijeron, no te preocupes, no hay restricciones. Aquí vamos por el mecanismo de la concesión, no damos la propiedad, etcétera, pero todos estos CNTs y todos estos se van con sector privado. Entonces él tiene la certeza, dice, para el próximo año 10.000 millones que pueden estar siendo colocados y solucionamos el problema de la crisis fiscal. ¿Usted coincide con este man de los negocios? Hombre de negocios que este momento está prácticamente comandando la gerencia de proyectos de la administración Moreno, o estoy yo exagerando la nota, pero él aparece aquí, en otros medios, su voz casi es una voz del señor presidente de la República, como que han tertuliado con él, y perdone por inventarme esa denominación, ofendiendo tal vez al castellano, pero bueno. La plática o la estrategia de Cuesta es tomarse la voluntad del presidente y ejercitar negocios, convenios con entidades que él conoce, que le han enviado a este puesto, algo por el estilo. A ver si le grafica a usted mejor el papel de el hombre de los negocios que está este momento habitando en Carondelet. En mi opinión, el hombre Ortiz. El hombre de los negocios no puede ser contrario a la tesis que acaba de plantear el ministro Pérez, que es estabilidad jurídica. Y en la estabilidad jurídica hay que partir porque estas empresas en el sector petrolero, en el sector eléctrico, en el sector minero, estas empresas están sujetas a un proceso de licitación previa. Estas empresas tienen que estar calificadas previamente
y pasar por este tipo de tamices. De otro modo, estarían jugando su propio juego, lo cual sería una contradicción. Entonces, por eso estamos señalando nosotros que finalmente hay un buen plan. Yo al menos pienso que ese plan, esbozado en esta conferencia internacional de ENAEP, es bastante grande, bastante completo en mi opinión, y ahora hay que entrar a implementarlo. ¿Por qué digo que hay que entrar a implementarlo? Porque estamos sufriendo todavía las ambigüedades del manejo administrativo gubernamental. Entre ellas, yo creo que no se le está inyectando en el interín los suficientes recursos a la producción, porque la producción petrolera se ha caído, y se ha caído significativamente, porque estaba revisando, aun cuando podríamos entrar en un promedio de 515,000 barriles por día, por lo que va corrido del año, no es menos cierto que hay picos que están sobre los 525, 523, y entonces una caída de 10 es bastante significativa, 10,000 barriles quiero decir. Entonces, si así son las cosas, la primera explicación que yo tengo es que como a esta industria de los hidrocarburos hay que meterle plata, para sacarle plata, quiere decir que no se está inyectando lo suficiente de capital, de inversiones para poder subir la producción, porque el objetivo que plantea en el plan el ministro Pérez, el objetivo está claro, 540,000 para terminar estos 2 años, 18 y 19, y luego proyectarse al 20 y 21 hasta 700,000, es decir, es un incremento de producción bastante ambicioso que necesita mucho dinero. Y bueno, como yo cité, gracias a que usted me dio la palabra al comienzo, cité que el ambiente económico cojea, ¿no? Y cojea porque no se han tomado, creo yo, las decisiones oportunas. Si se va dejando esto sin resolver, entonces las cosas no mejoran, empeoran. Y eso es lo que estamos viendo con la tasa de crecimiento con la que terminaría el 2018, que es 1.1, que es bajísimo, está debajo del crecimiento de la población. Y esto quiere decir retraso. Y luego la proyección al 19 es peor, es 0.73. Este ya es revisada, esta última, y este dato está tomado de análisis semanal de Walter Spurrier, a quien yo respeto muchísimo. Es decir, esa data para todos mí, respetamos esa data para mí y Alberto Acosta Burneo, esa data es para mí una dupleta técnica muy buena. Muy válida. Entonces, en ese contexto veo que al ministro de Energía, al ministro de Petróleos, al ministro de Electricidad, le falta decir con más claridad, aquí vamos a un proceso de concesionamiento porque no hay otra opción. Y es una tesis que la hemos estado manejando con usted en esta radio, con otros amigos que nos acompañan en los paneles que usted No forma. hay otro formato en este momento. No hay otro. Y entonces esto quiere decir que poco a poco el país iría desmantelando el Estado empresario porque no hay gas. Quiero decir gas en el sentido de dinero. Si las cuentas son así, no hay dinero. Entonces, todos los proyectos que están planeados por el ministro tienen que hacerse de alguna manera con terceros. O sea, cuando hablamos de licitaciones, yo no entiendo por qué vamos a licitar si podría ser concesionado directamente. Existe el marco jurídico, el marco legal. En el sector eléctrico, por ejemplo, mientras no se solucionen esos 10 proyectos, son 10 proyectos que están en problemas. Y vamos, esto es importantísimo, 10 es enorme la cantidad de proyectos en problemas. Y entonces digo, si no se solucionan estos, ¿cómo nosotros invitamos a inversionistas a que liciten y que nosotros vamos a pagar una tarifa? O concesión. O la alternativa es la concesión, porque en la concesión, quiero señalar esto, en la concesión están ya los riesgos privados. El que recibe una concesión sabe
quiero decir el inversionista, la compañía internacional extranjera que quiere participar en la concesión, sabe los riesgos en los que está metiéndose. Pero cuando es licitación, los riesgos están en el otro lado, en el gobierno. Entonces yo digo, ¿el gobierno por qué está licitando si debería ya estar promoviendo el concesionamiento? Y me explico en el sector petrolero. Todo lo que significa el manejo de Petroecuador, esto es un costo gigantesco. Aquí en este canal, en esta radio, he podido yo resaltar lo que decía Jaime Carrera. Bueno, los números están sobre los 4.000 millones que cuesta solo la operación de Petroecuador. La operación, que es importar, mezclar con lo refinado y vender. Vamos, esa operación sería perfectamente y fácilmente realizable por un operador internacional o por 2 operadores internacionales, lo que sea. Yo ahí quiero ver respuestas de parte del gobierno nacional, porque esto es lo urgente. El plan está bien, y el plan tiene que caminar con lo urgente paralelamente. No es que vamos a hacer el plan y nos olvidamos de lo urgente. No, tienen que caminar el plan y lo urgente paralelamente. Voy a confiar al público y a mis invitados esta mañana, entre los que destaco en línea telefónica Santiago Cuesta, la prioridad que la radiodemocracia ofreció a estos menesteres, a estas temáticas en los últimos tiempos, en los últimos días. Había yo mencionado que uno de los arreglos que tiene que nutrir un campo mucho más en perspectiva benigna para la nación era el de las tratativas con la nación china. Y entonces yo planteaba la necesidad de que alguien contemple con carácter desde el lado del presidente de la República, ¿no? Para esa época ya estaba nombrado el señor Santiago Cuesta como, a usted le consta, asesor, y al público nos consta, asesor del señor presidente de la República, pero con un cargo, con un nivel bastante significativo de confianza del mandatario. Entonces, cuando yo dije, miren, primero hay que reclamarle a la China por todos los abusos perpetrados en las temáticas que ha manejado en convenio, en contratación pública, la nación china desde la administración Correa. El presidente Correa prácticamente se volvió un báculo de China. Creyó mucho en este financista y parece que tienen inventado en la China metodologías bastante generosas para con las personas que tienen que tomar decisiones políticas en los diferentes países donde sus empresas, me refiero a las empresas chinas, hacen negocios o hacen contratos, convenios. Hasta le hicieron creer que nos están haciendo un favor comprándonos el petróleo. Exactamente. Bueno, entonces yo dije, van ustedes, señoras y señores, van ustedes, esto es muy importante, van ustedes a cambiar el escenario tratando de hacer una renegociación con la China para que puedan pagar a la China. De lo contrario, tendrán que decirles, si ustedes no cambian el formato al que nos obligaron, que Correa les concedió, a ver si. Entonces, eso quiere decir que si no atienden este pedido, la situación se iba a tornar impagable. El escenario financiero de responsabilidad ecuatoriano-chino, chino-ecuatoriano, iba a ser impagable. Así es. Eso es lo que yo comenté aquí. En un momento dado, Santiago Cuesta, como asesor presidencial, se dignó llamarme y me dijo, yo puedo estar mañana. Pactamos con el señor ministro de Economía también, para que ejerciten una explicación adecuada, lo más puntual, de qué estaban haciendo, qué pensaban hacer con la China.
y nuestros compromisos, especialmente de deuda, gigantesca, impagable, agresiva, solo a favor de ellos, parcializada, quiero decir, ¿no? Abusiva, en todo caso. Y Cuesta vino acá y dijo lo que dijo, copiaron todos los medios de comunicación, y este momento el doctor Calero le menciona como que él se ha hecho presente en Carondelet en la época oportuna para gestar negocios, un hombre business o un estratega de negocios que bien pueden haberle colmado al señor presidente de ofertas adecuadas, que él se entregó, digamos, a ese guión. Yo me permito llamarle a Santiago Cuesta a decirle si él es el hombre de los negocios, el man business que aludía especialmente el doctor Calero y usted. Aludíamos, si es que le ponemos. Aludíamos. Aludíamos. Sí, porque usted también aludió. Tenga la bondad de editarle esa partecita, porque yo no he dicho, Santiago, que usted es un hombre de negocios, el man business no he dicho. Eso dijo usted. Ajá. Lo que yo dije es que él le preguntaba a usted, Santiago Cuesta ha venido a hacer negocios en la presidencia de la República, negocios dirigidos, ¿no le parece a usted? Uh-huh. Y eso es lo que nos va a contestar. Señor Cuesta, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Primero que nada, la entrevista anterior tuve un exabrupto cuando tildé a una periodista de retardo mental al escribir una barbaridad, con lo cual ofendí a todos los discapacitados. Te han reprochado todo el mundo. Y pido disculpas públicas porque de humanos es errar y pedir disculpas es lo inteligente. Ya. Así que empiezo por eso. Que soy un businessman. Bueno, sí, señores, yo soy un empresario. Ser empresario es pensar como empresario. De ahí a que yo haga negocios con el Estado para beneficiarme a mí, señores, están equivocados. Yo puedo explicarles exactamente cómo son las concesiones, cómo se harán las concesiones. ¿Beneficiar a otras empresas, tal vez? No, señor, no, beneficiar al Estado ecuatoriano, ya basta del latrocinio con que se cometieron las cosas durante la época de Correa. Yo los invito a todos sus panelistas que algún día me visiten, me llamen y les pueda explicar detalladamente, pero les voy a poner un ejemplo. El presidente el día lunes, inauguró la llamada a licitación de la carretera Juján-Santo Domingo. ¿Saben cómo son las bases? Esas bases fueron diseñadas en la presidencia por muchas personas, entre esas yo. Las bases son muy sencillas, un contrato que es de adhesión para todos, unas características de construcción que son igual para todos, el plazo es igual para todos, sin embargo gana la concesión la empresa que mayor porcentaje le dé del peaje que se recupere en cada caseta donde se vaya a cobrar peaje. Eso demuestra la limpieza y pulcritud. Ganará la licitación, no el que tenga el mejor tractor, no el que tenga los más años de experiencia, no el que sea más amigo del ministro, ganará el que le dé mayor beneficio al Estado ecuatoriano. Es muy fácil agredir, es muy fácil malinterpretar palabras, toman palabras sueltas de mis declaraciones y luego hacen de esas palabras sueltas, hacen toda una apología del delito. Yo soy muy claro y muy frontal, Gonzalo. Señores, Ecuador tiene un problema. Ha invertido plata, ha invertido mal invertida en la época de Correa, ha construido obras faraónicas. Le pongo otro ejemplo, el muelle de Monteverde. Tiene una capacidad para 5 o 6 gaseros, tanques gaseros para que acoderen en el puerto de Monteverde y descarguen gas. Se utiliza una vez cada 21 días con un tanquero de gas. ¿Para qué construyeron esa obra faraónica? Y ahí está desperdiciada.
¿Les parece que debe de quedarse ahí desperdiciada, utilizada por solamente un tanquero? ¿O debemos utilizarla para que produzca y descargue otro tipo de cosas y se utilice ese muelle y que el Estado recupere la inversión? Eso es cuando se hace una concesión. Ya. Santiago Cuesta, ¿a usted le convocó el presidente de la República para que le eche una mano por sus relaciones institucionales o empresariales o financieras, su experiencia en el mundo internacional, económico-financiero igualmente, en la banca internacional y en inversionistas, especialmente en grupos económicos que cuando supieron los colegas periodistas ecuatorianos que le habían designado a usted para que ejercite una tarea de asesoramiento capital en la administración del presidente Moreno, le sacaron una serie de amistades que usted tenía. Esto le iba a servir al país en buena lid para conectarse con financistas o inversionistas, más bien, con inversionistas que requería el momento económico del país. Y todo el mundo regresó a ver. Pero rápidamente le transformaron a usted una especie de vendedor de proyectos que ya los venía estableciendo para beneficio de determinados grupos económicos del exterior y que usted venía con ese propósito. Por eso le mencionan como un hombre de negocios. Y usted admite que es un hombre que se ha dedicado a esta actividad. Entonces, ¿en qué sería perjudicial su papel al lado del presidente Moreno? ¿O por delicadeza porque usted se debe a otros grupos económicos y no precisamente al señor presidente de la República en su misión de conducir y defender los intereses de nuestro país? Ahí como que no conecta, Santiago. A ver, Gonzalo, yo soy un hombre de negocios, siempre he sido un hombre de negocios, soy un profesional y lo que he venido a asesorar al país es que para que el país haga negocios. Oía antes de entrar en conexión con usted que el país ya no tiene recursos. Si el país no tiene recursos, ¿de dónde los va a obtener? ¿Endeudamos más al país para ser manejado ineficientemente? Eso están haciendo porque no les queda más. Es que no queda más. No queda Entonces, más, así es. Por ahora se está endeudando. ¿Qué es lo lógico hacer? Buscar. Que empresas, le vuelvo a poner un ejemplo. Las empresas estatales no pagan el 25% de impuesto a la renta. Y le voy a poner un ejemplo más claro todavía. Vamos a comparar CNT, vamos a compararla con Porta. El presidente Correa dijo hace 7 años, 6 años, que les vaya bonito a los señores de Conecel, que o le pagaban 370, 380 millones o no les daba la concesión del espectro radioeléctrico para que funcione Porta. Vinieron los mexicanos y le dieron los 380 millones. Dentro del programa de concesiones que nosotros tenemos establecido y que va a salir a licitación y que va a ser de escrutinio público de todas las personas, y Gonzalo, lo invito a que usted forme parte, porque he invitado a Bernardo Abad, Anderson Boscana, Lourdes Tibán, he invitado a un montón de periodistas serios para que vengan y escruten todo el proceso y se les demostrará que es limpio. Es muy fácil enlodar el nombre de las personas. A mí me insultan todos los días, no les hago caso. Yo vengo a trabajar para servir al país, no para servirme yo. Pero continuemos con el ejemplo. Si el señor Correa hubiera hecho lo que yo estoy haciendo ahora, que el Estado se queda, da la concesión de la administración, no entrega la concesión en venta de las empresas, sino solamente de la administración. Y si hubiera quedado, no hubiera cobrado los 380 millones, y se hubiera quedado tan solo con el 25% de la rentabilidad del negocio, en los 15 años de Porta, el señor Correa hubiera obtenido 1.500, 1.600 millones de dólares de rentabilidad. Pero él cobró 380 millones de dólares. ¿Quién ganó? ¿Quién fue el asesor no businessman que se estuvo al lado de Correa?
Alvarado. Vinicio. ¿Cuánto ganó el Ecuador? 380 millones por una concesión. ¿Cuánto gana Slim por año? ¿Quién fue el tonto? ¿Correa o Slim? ¿Y por qué los hombres de negocios, ¿por qué se quedan solamente en el un Alvarado? ¿Por qué se quedan ustedes solamente en el un Alvarado en términos de fiscalización, no? De investigación. ¿Por qué no van donde Vinicio y le dicen, a ver, ¿y usted cómo hizo esta tratativa con la empresa? Episodio controvertido que nosotros aquí lo denunciamos esos mismos días con gran fuerza, como siempre hemos hecho. Pero bien que trae a colación, doctor Calero, ¿en dónde está lo malo de Cuesta? A ver, un saludo al señor Cuesta. Yo no estoy para criticarle al señor Cuesta como tal. Yo lo que he dicho, Gonzalo, yo hago aquí análisis sobre decisiones y pronunciamientos de carácter público, de políticas públicas y de decisiones de determinadas en el ámbito más petrolero que... Sí. Yo había expresado, y si me excedí en algún término, le ofrezco mis disculpas. La intención de mi parte no es agredir, como jamás acepto tampoco que me agredan en lo personal. Mire, yo lo que había señalado son dos hechos históricos. El uno, la visita suya con el señor Manafort antes de que sea funcionario público. Y usted vino con el señor Manafort a ofrecer un portafolio de inversiones que sobrepasaba por algunas decenas de miles de millones de dólares. En eso trabajo, dice él. Bien, sí. Entonces, no, y no es criticable que el ingeniero Cuesta sea un hombre de negocios, obvio, está bien, eso no es ningún pecado, no es ningún delito, no es ningún problema. El asunto está entonces, si surge la inquietud, si aquel portafolio, si aquellos interesados, aquellos inversionistas que vinieron con el señor Manafort y que usted sirvió de contacto con el gobierno del licenciado Moreno, son los que ahora persisten en los mismos, casi en los mismos proyectos, porque en esa visita se habló, por ejemplo, de la concesión de CNT. Y entonces ahora estamos hablando de lo mismo. Y entonces, si unos meses atrás usted vino con alguien que representaba y agenciaba a estos inversionistas, la pregunta lógica es si ahora que va, a propósito de la crisis fiscal, a incursionarse en esos proyectos, porque se han eliminado posiblemente algunas percepciones respecto de restricciones de orden constitucional y de orden legal, entonces si son o no son los mismos. Y si estos de pronto ya se desvincularon de quienes inicialmente estuvieron auspiciando en el gobierno nacional. Digo, nada más que es entonces el análisis, la conjugación de dos hechos históricos que nos permiten arribar a ese tipo de conclusiones. Pero le preguntemos ahora de parte del periodista, no de parte suya. Santiago, ¿usted tiene algún esbozo de convenio de exhibir portafolios, por ejemplo, del grupo Slim, que tuvo directa vinculación con la temática de que le imputa y le imputamos en su momento a Vinicio Alvarado? A ver, déjeme aclarar al señor Calero. Efectivamente, el señor Paul Manafort, que cuando me llamó por teléfono y con quien nos hemos conocido en campañas políticas, porque yo soy asesor político y tengo una encuestadora, y no solamente trabajo en el Ecuador, he trabajado en algunos países del mundo. El señor Manafort es un compañero político, un hombre de primer nivel, que hoy está sufriendo un revés judicial y que tendrá que ver cómo lo soluciona él. Me llamó por teléfono y me dijo: Santiago, tengo unos inversionistas que están interesados en invertir en Ecuador. Le digo, encantado, vengan al Ecuador, visiten el Ecuador, es un país maravilloso, vengan. Vinieron exactamente y se reunieron con el presidente Moreno, en esa época presidente electo, se reunieron por 15 minutos. Las ofertas de ellas que ellos presentaron era la compra de activos en el Ecuador. Se les contestó que la compra de activos en el Ecuador no se podía efectuar porque estaban prohibidos constitucionalmente. Fin de la reunión. De ahí, algunos periodistas han hecho apología del delito, que venga un señor y ofrezca comprarle un activo al Ecuador. No se le contestó favorablemente, se le contestó negativamente, porque no se pueden vender los activos del Ecuador.
constitucionalmente han sido declarados sectores estratégicos. Por lo tanto, no se pudieron vender. Esa fue toda la visita del señor Manafort. Cuando el señor Manafort vino acá, no tenía ningún juicio, o por lo menos no era de conocimiento nuestro, no tenía orden de captura, la prueba está que pudo venir, y hasta ahí se acabó la conversación con el señor Manafort. Pero han hecho una apología del delito, han gritado a los cuatro vientos. Al señor Calero nuevamente, esta licitación, cuando salga a licitación, todas las empresas eléctricas, todas las unidades eléctricas, le voy a decir al señor Calero, como businessman, como ustedes me dicen, nosotros los businessman trabajamos con balances. En el Estado ecuatoriano, las empresas no tienen balances, pero eso es bueno. Le pregunto, ¿es bueno que alguna empresa no tenga balances? Es malo. Pero el señor Calero no sé qué edad tiene, pero me supongo por su voz es un hombre mayor, o ya de edad suficiente. ¿Cómo es posible que no haya reclamado? Por allí nomás. Por ahí vamos. Sí. Por ahí vamos. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya reclamado a los últimos 10 gobiernos ecuatorianos que ninguna empresa estatal tiene balances? Los tienen, pero no auditados, si me disculpa, señor Cuesta, porque las contradicciones con el Contralor que no designa oportunamente la Contraloría al auditor externo privado, pero los balances los tienen y los tienen publicados en las páginas web. Lo que sucede es que no están auditados por auditores independientes, pero los tienen... No, señor Calero, lo que tienen auditados son ingresos y egresos. Si usted pide que le den un balance de activos y cuándo fueron comprados y cuál fue el método de depreciación, esa información no existe. Yo se la puedo entregar, toda la información que usted quiere, se la puedo entregar para que vea que no existen balances. El único balance que tienen las entidades ecuatorianas son Banco del Pacífico y CFN, que son instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos. Es vergonzoso. Ni el IES tiene un balance. Ni el IES tiene un balance. Entonces, lo que le digo es, al tener una empresa extranjera que venga a administrar la empresa ecuatoriana, va a tener el usufructo, no la propiedad, de la administración de una central hidroeléctrica o de todas las empresas eléctricas, o de un espectro radioeléctrico como es el caso de CNT, usted va a tener la garantía de que tiene un balance porque la ley se lo obligará. Pagarán el 25% de impuesto a la renta, los trabajadores ganarán el 15% de las utilidades. Señores, el sistema tiene que ser limpio y transparente. Y le invito, señor Calero, para que usted venga, converse conmigo cuando usted quiera. No tengo ningún inconveniente en recibirlo. ¿Cómo no? Conversar, explicarle cómo funciona el mecanismo de las concesiones, así como le mencioné las carreteras. ¿Sabía usted, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, cuánto gana el Estado ecuatoriano o los GATS por las concesiones de las carreteras en el Ecuador? Cero. Esa es la respuesta. Cero. Ahora, en las concesiones que vamos a dar, el Estado es partícipe de la rentabilidad. Pero si me disculpa, Gonzalo, yo creo que el peor ejemplo que puede poner usted, señor Cuesta, es el asunto del impuesto a la renta. Porque si usted toma, por ejemplo, Petroamazonas entrega la renta íntegra, renta petrolera entendida como ingresos menos costos y gastos, que no pasa de 2.000 millones en el año, y sin embargo entrega los ingresos son de más de 8.400 millones en el año si usted toma la producción anual total. Es decir, las empresas públicas como Petroamazonas o Petroecuador, a través de la venta interna de derivados, que más o menos entrega unos 3.800 millones al fisco, entonces ellos no tienen necesidad de estar pagando el 25% de impuesto a la renta porque entregan la totalidad de la renta. Yo no he dicho que no entregan la totalidad de la renta. Yo primero no me he referido al sector petrolero, pero ya que usted lo pone de esa manera, se lo voy a preguntar a usted también, ya que sabe de petróleo. Yo no conozco, yo no soy un experto petrolero. Le pregunto, ¿cuánto importamos de combustibles? ¿Y cuánto es la pérdida que tenemos en la venta de combustible? ¿Cómo puedes ser un businessman si no sabes de petróleo, Santiago? Es que lo que pasa es que usted tiene un invitado asiduo que dice que yo soy amigo del zar del petróleo, sin embargo de petróleo no conozco. Pero a mí, mire, Gonzalo, las ofensas no me llegan. Yo estoy aquí, yo a mis
64 años de edad, próximo a cumplir 65. Yo Pero el año pasado decidí jubilarme. el expresidente Rafael Correa ya mismo va a salir con algún objetivo estratégico de perjudicar al presidente Moreno, diciendo que tiene un businessman en su despacho. ¿Tú sabes cómo funciona Rafael Correa? Pues no. Yo lo conozco de memoria. Y no solamente eso, sino que ayer sacaron por tweets y mandaron por redes sociales barbaridades como que estaba reunido el comandante general de la policía, así es. Y todo el mundo escondido. El comandante general de la policía está en los Estados Unidos desde el día domingo. Sin embargo, lo pusieron en una reunión. Estamos viviendo un ataque de desestabilización. Sí, así es. Entonces, eso también es muy cierto y tienes que decirle con énfasis al país. Están tratando de votar a Moreno. Y las personas serias no debemos retuitear ese tipo de mensajes. Jamás. Es lo que hice yo ayer. Un comentario, doctor Ortiz. Jamás hago un retuiteo, mando información que me llega por las redes sociales. Jamás. Bueno, pero de la situación del businessman, ¿qué opinión tiene usted? El señor presidente también necesita asesoría. Pero natural. O sea, usted es un asesor de Grandes Ligas también. Sí, le estoy escuchando al señor Cuesta, quien no tengo el gusto de conocerlo, y está explicando claramente. Viene un proceso de concesiones. Esto es lo que yo he estado proclamando en su radio desde que yo fui ministro. Ahí están los periódicos indicando. Todo va a la operación por parte de empresas privadas. Eso es lo que él le llama administración, son las mismas cosas. Eso es lo que estamos reclamando y precisamente lo reclamamos para tener sindéresis. Lo reclamamos porque el gobierno no tiene dinero, se acabó, el gobierno está seco. Entonces, lo que está proclamando en este momento el señor Cuesta, que todo va para concesiones, eso es lo que creo que es lo que hay que hacer en el Ecuador. Esto es lo que hay que... Ahora, estamos en los sectores estratégicos. Pero los izquierdistas de papel... Le van a criticar. Naturalmente. Claro. Están embolsicados el dinero que se han sustraído de las arcas fiscales y ellos reniegan de que otros también... Pero discúlpame, René. Correa anunció en 2015-2016, cuando le golpeó la crisis fiscal, anunció la concesión de hidroeléctricas y habló de CNT igualito. Sí. Pero no pasó nada. Ya se acabó la fiesta. ¿Cuesta? ¿Y ¿Santiago? qué ocurrió cuando dijo Correa que iba a vender sopladoras, si no me equivoco? Y pedía 800 millones por sopladora. Trató de vender el Banco del Pacífico. Un error. No lo pudo vender porque nadie le ofreció la plata que él quería. No es cuestión de oferta de dinero. No habían las condiciones. Hoy día hay las condiciones. Las está sembrando el ministro de Energía y Minas, Petróleos, todo. Las está sembrando. Tiene plan. Su plan dice... Vamos a una estabilidad en la seguridad jurídica. Está clarísimo. Pero el ambiente está cojeando. ¿Cojeando? El ambiente económico. Entonces tiene que ser mucho más agresivo. Rápidos. Es que el ritmo que le ha puesto el gobierno es probablemente lo que a muchos nos llama la atención. Porque la crisis es grave. ¿No cree que estamos viviendo de ofrecimientos en el campo de las inversiones? Ofrecimientos y ofrecimientos. Si viene un businessman y dice, aquí está el hombre que quiere invertir. Y aquí están las reglas para esa inversión. Correctísimo. ¿Qué y le está haciendo falta entonces? Las reglas están al cuarto de hora del presidente Moreno. ¿Qué le está haciendo falta a usted que es... ¿Perdón? Definitivamente rapidez. Hay que ponerle un ritmo mucho más rápido. Quiero ser concordante y congruente con lo que yo he manifestado aquí en su programa. El paso que lleva esta administración se ve que no ha dado los resultados, ¿no? Y es que yo sí quiero tocar el tema de el tamaño del Estado. El tamaño del Estado es gigantesco. Hablé hace unos minutos de más o menos Petroecuador le cuesta unos 4.000 millones de dólares la operación. Muy bien, eso en manos privadas es 4.000 millones menos en el déficit. Pero yo quiero ir un poquito más allá.
la disminución, la eliminación de los contratos ocasionales y la eliminación de los nombramientos provisionales, datos tomados del Observatorio de la Política Fiscal, más o menos otros 4.000 millones de dólares. Vamos, ahí estamos atacando. No nos hagan pagar al sector privado los problemas del sector gubernamental. El problema que estamos analizando en este momento es un problema de gobierno. Se les ha perdonado incluso es problema de gobierno. Impuestos. No es perdón. Eso se llama remisión. Sí, pero ¿no? Es lo mismo. No es remisión. Perdón. A cambio de la remisión, ustedes ofrecieron instalar, proyectar una suerte de ámbito de inversiones que le comprometieron al ministro de Comercio Exterior, al señor presidente de la República, a una serie de efectivos secretarios de Estado en el frente económico, pero hasta ahora nada. También los empresarios solamente se quedan en la cartera del gobierno Santiago nacional. Cuesta quiere opinar. Muy bien. Sí, a ver, primera aclaración. La remisión no perdona tributos. Cuidado. Eso es lo que acabo de decir. No es que usted debe plata y la tiene que pagar. Punto. Lo que se condona son plata. los intereses Nada y las moras para que la gente pueda formalizarse. Entonces, en la agilidad que nos piden al gobierno, estamos trabajando a marcha forzada. Pero yo lo que estoy reclamando es la contraparte de los empresarios. ¿Usted puede resaltarme un par de inversiones de empresa privada ecuatoriana alentadora? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el grupo Supermaxi se comprometió a invertir 800 millones de dólares y tengo entendido que ha invertido alrededor de 400 millones de dólares. Miren las cifras de inversión externa e interna en este año y van a ver que hay un crecimiento. Está creciendo el sector privado y está disminuyendo la inversión del sector público porque, como decía el señor Ortiz, no hay dinero en el Estado. Entonces, luego, usted tiene un problema en la burocracia y el señor Ortiz fue ministro y él lo sabe. La primera palabra que uno recibe es no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el status quo les permite continuar en las mismas condiciones en las que estamos ahora. Ahora, en lo que se refiere a los contratos ocasionales y a los nombramientos provisionales, déjeme aclararle algo. De la gran masa laboral que existe en el Ecuador, aproximadamente el 85% son funcionarios prestadores de servicio. ¿Qué llamamos nosotros prestadores de servicio? Aquellos que brindan algo a la comunidad. Por ejemplo, médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, profesores. ¿Votamos a esa gente? No se puede votar. Le pongo otro ejemplo. Tenemos en la época de Correa, se contrató las unidades. ¿Y por qué no le dice al país, Santiago, por qué no le dices al país que Correa les dejó a todos con nombramiento? Y que ustedes requerirían cualquier cantidad de dinero para liquidar a estos empleados públicos. Esto No, señor, está equivocado, Gonzalo, permítame corregirlo. Los contratos ocasionales y los nombramientos provisionales pueden ser liquidados sin necesidad de liquidar a una persona ni hacer erogaciones importantes. Simplemente se le dice hasta luego. Se acabó la ocasionalidad. Se acabó la ocasionalidad o se acabó el nombramiento temporal. No, pero la mayor parte parte están amparados por... Son 180.000. No, están amparados por nombramientos. Son 75. Y los de ocasionales son 105.000. ¿Cuáles hay son hay alrededor de 180.000 personas que trabajan entre las dos clases. Correcto. Esa gente puede ser despedida, pero el 80%... No despedida. Esa gente puede terminar sus contratos ocasionales. Claro, me refiero, termina su contrato y le dice no renuevo el contrato y ahí se terminó el asunto. ¿Sí? La pregunta es, la gran mayoría son profesores, médicos y están en el área de servicios. Entonces, ¿qué hacemos con ellos?
le dejamos de dar clase a los estudiantes. A ver, doctor Caldero, su última opinión. Ya, sí, mire, porque veo que tiene otros invitados que están ya un poco inquietos y yo creo que hay algunos temas que deberíamos destinarles. Usted nos invita muy amablemente para tratar el asunto de producción petrolera, los precios para la proforma, el precio del... había mucho que tratar, mucho que tratar. Pero mire, yo no podía interrumpir. Cuando René la vez anterior... La de esta plática ha sido enorme. Cuando René la vez anterior hizo el mismo anuncio en estos micrófonos, yo conversé con un empresario y con alguien vinculado con la banca y se les pusieron los pelos de punta. Dijeron, ¿y nosotros? Y estos funcionarios y empleados públicos que compraron carro a crédito, que compraron casa a crédito. Bueno, la cartera de los bancos por los suelos, los vendedores de autos, y entonces dijeron, uy, ¿qué pasa? Pero el asunto simple y llano es de que en el gobierno anterior, Gonzalo, se precarizaron las relaciones laborales con este tipo de contratos. Se violó la ley que no permitía más allá de una renovación de los contratos ocasionales. Se violó la ley. Se violó la ley, se violentó la ley, se precarizaron las relaciones laborales en el sector público y concuerdo con el señor Cuesta. Hay que medir cuántos de esos servidores públicos están en sectores como la salud, como seguridad, etcétera, etcétera. Pero es un tema para los que saben. Claro, así es. Entonces, te escuchamos, Santiago. El precio referencial. El problema es que hacer un estudio de 170,000 personas para ver en qué lugar trabajan, cuál es el funcionamiento de la persona, evaluar la persona, qué es lo que está haciendo el Ministerio del Trabajo en este momento, a quien se le ha encargado llamar a concursos. ¿Y por qué a concursos de merecimientos y de oposiciones? Para que se reemplacen las plazas de trabajo que realmente prestan servicio. Porque eso dice la ley. Entonces no podemos violar la ley. No podemos hacer lo que Correa hizo. Es decir, nuevamente, el debido proceso que yo vengo reclamando en todas las instancias, el debido proceso debe de mantenerse. Hay una ley que nos dice que tenemos que llamar a un concurso a todos los que estén en nombramientos ocasionales, provisionales o contratos ocasionales. Hay que llamarlos a un concurso, es una ley. Tenemos que cambiar la ley entonces, despedir 50,000 trabajadores, poner 50,000 personas en la calle. No, señores, hay que contratar a las personas más idóneas para que vayan a reemplazar, o esas personas, si son idóneas, se queden en sus puestos. Pero es un trabajo arduo. Está hablando de 130,000 seres humanos, 170,000 familias que usted no las puede botar a la calle ni las puede desproteger. Ese no es el gobierno del presidente Moreno. Entonces, hay cosas que se pueden hacer mucho más rápidamente. Pero, por ejemplo, para poder vender CNT, para poder vender las eléctricas, para poder vender Monteverde, para poder vender concesionar, que es la palabra correcta, pero que el público le entienda, para poder concesionar o vender o obtener recursos y que sea la empresa privada la que corra los riesgos, requerimos hacer un inventario. No hay inventario de activos en las compañías. Entonces, no es tan rápido como yo quisiera en una empresa privada, donde uno llega y se encuentra que hay un balance, que hay un inventario de activos, hay un inventario, una valorización de marcas. Aquí no tenemos nada. Correa nos vendió una imagen. Le ponía el ejemplo de las escuelas del milenio. ¿Saben cuántas escuelas del milenio hizo Correa? 27. ¿Sabe cuántas escuelas del milenio funcionan ahora? 101. La diferencia las construyó Moreno. Pero les pongo un ejemplo. A todos nos vendieron de que las escuelas del milenio recibían a millones de estudiantes ecuatorianos. Sin embargo, representan el 2% de la oferta educativa. 2%. Pero Correa, con su campaña propagandística, nos vendió una idea totalmente distinta. Entonces, fue un estado de propaganda, fue un estado anárquico el que tuvimos con Correa, donde teníamos un emperador que ahora, desesperadito, anda viendo cómo desestabilizar a un gobierno serio, a un gobierno que no miente. Entonces, la gente tiene que tener paciencia, porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Hay que hacer las cosas con el debido proceso. Hay que hacer los estudios de la compañía, hay que hacer el due diligence. Santiago, desde la plataforma de los 4 pelagatos, el
periodista Martín Pallares, respetable y respetuoso como él, no obstante anuncia que el Correato ha ocultado el monto del dinero recibido durante el sismo del 2016. Según un examen de Contraloría hecho a los dineros que llegaron al Ecuador como préstamos y como ayudas humanitarias, ustedes recuerdan, llovían las donaciones desde diferentes ámbitos de gobiernos del mundo. Entre abril y julio del 2010, abril del 16 y julio del 17. Este dinero, estos fondos, ¿ustedes han logrado identificar dónde ha escondido Correa? La última pregunta, gracias, doctor Calero, gracias, doctor Ortiz. Pero la pregunta, sí, yo ya sé, solamente esta preguntita, ¿cuándo podríamos hablar de este detalle? Detalle, entre comillas, es un montón de plata, Santiago. ¿A usted le queda alguna duda de que el gobierno anterior fue un gobierno corrupto, sin vergüenza? Ninguna. Sin hidalguía. Entonces, el problema, nuevamente, es un problema de formas. ¿Cuánta plata se entregó? La Contraloría es el juez de cuentas en el Ecuador. La Contraloría es la que tiene que hacer ese trabajo. La Contraloría está desbordada. Tiene cientos y cientos de denuncias que tiene que tramitarlas, donde han habido irregularidades casi en todos. En todos. Cada vez que usted toca un contrato se encuentra que hay mugre. Cualquier contrato firmado en el gobierno anterior, usted puede encontrar porquería y media. Entonces, eso le corresponde a la Contraloría. La Contraloría está haciendo un trabajo tremendamente arduo para poder determinar todas las barbaridades que hicieron en el gobierno anterior. Pero tenemos que tener paciencia. Y yo siempre pongo el ejemplo, las Torres Gemelas se cayeron en 30 minutos y se demoraron 14 años, 13 años en construirlas, en reconstruirlas. Tarda, no se puede pedir que en 24 horas. Y yo a Martín lo conozco y es un hombre de primerísima línea y un periodista a quien yo admiro y lo leo permanentemente. Y tiene toda la razón en quejarse. Pero créame, yo también compadezco al señor Celi. Está haciendo una labor espectacularmente titánica buena. Casi, ¿no? Titánica. Pero con cuánta gente, cuántos inspectores, cuántos auditores puede usted tener para que vayan a verificar el papel. Si el papel no se lo escondieron. Y son de los que esconden. Exactamente, dónde lo escondieron, cómo hicieron toda esta sinvergüencería, estas trapacías. Es complicado. Por eso al pueblo hay que decirle la verdad y decirle siempre la verdad. Muchas gracias a Santiago Cuesta, gracias, Gonzalo, asesor del presidente Moreno, a René Ortiz y a Luis Calero, que han estado con nosotros. Ahora vienen Carlos Poveda, abogado de Julián Assange. Estará acompañado el doctor Poveda, de Esteban Santos y de el señor doctor José Hernández por línea telefónica desde la misma plataforma de los 4 Pelagatos. ¿Con qué objeto? Y es que la jueza está rechazando la acción de protección pedida por Julián Assange contra este protocolo de convivencia. Entonces, el dossier Assange va a tener la posibilidad también de emitir reclamos que están copiados atinadamente por la prensa ecuatoriana y plataformas de investigación como Plan B. Aquí lo vamos a tener y de todo, en una especie de mensaje simultáneo, tanto del defensor de Assange como de los que acusan a Assange de mal comportamiento para comenzar. Señoras y señores, vamos con nuestros clientes. Bienvenidos, anunciantes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Oye, ¿tú lees? Cuando lees, tu vida cambia. Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito. Palabras que transforman.